Muy buen día, estamos nuevamente aquí, un día más de clases, este día martes 2 de junio, empezando el mes con pie derecho, resolviendo todos los inconvenientes, solucionando todos los problemas y haciendo todo lo posible por ser cada día felices. Bienvenidos a Sonreír. Bien, el tema de hoy día va a ser géneros literarios. ¿Tiene algo que ver con figuras literarias? Pues sí, las figuras literarias recordamos que se utilizan para enaltecer o exagerar un poema o exagerar un escrito, la realidad. Se le daba atribuciones de persona a cosas inanimadas, que era la personificación. En fin, hay algunas figuras literarias que van a servirnos para poder entender lo que son géneros literarios. Ahora, ¿qué es un género literario? Es todos aquellos géneros de obras literarias que, dependiendo de su contenido y la forma en cómo están estructurados, pueden estar en tres grupos. ¿Okay? Esto es la forma como el escritor utiliza su estilo de escritura y va siempre a encasillarse en un lugar. Depende de la forma como el escritor se expresa ante la gente, ante lo que quiere que el receptor reciba, pues va a haber diferencias. De hecho, ustedes se han dado cuenta que hay muchos géneros literarios. De pronto ustedes ni se dan cuenta que que se han llamado de esta manera. Pero ustedes encuentran en la televisión, lo encuentran a diario. En la televisión encuentran a diario esta diferencia total entre un programa de televisión y otro. Y ustedes se van a dar cuenta al momento que vamos a atravesar este estudio del día de hoy, en qué momentos ustedes podrán encontrarlos y de qué manera identificarlos. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que decir en primer lugar es que tienen tres grupos muy importantes. Esos grupos importantes son el épico, que también es considerado como el narrativo, género épico o narrativo, género lírico y género dramático. Tres géneros muy importantes que tenemos que tener en claro, ¿ok? Género narrativo, que también es el épico, el género lírico y el género dramático, ¿ok? Como se menciona, miren lo que dice aquí al final. Estos géneros, desde la visión del autor, pueden dar una idea de cómo estructurar de forma formal y temática la creación de su obra, ¿ok? Piensen en eso. De cómo estructurar de forma formal y temática la creación de su obra. ¿A qué nos referimos con esto? Les doy un preámbulo. Cuando ustedes van a hacer su fiesta de cumpleaños, o su fiesta de 15 años, o su fiesta de lo que ustedes quieran hacer, ustedes lo primero que dicen, ¿qué es la temática? La temática para los niños puede ser Paw Patrol, la temática puede ser Spider-Man, Avengers, o sea, todo eso es una temática. Quiere decir que esa fiesta, desde la decoración hasta las sorpresas, hasta la mínima mesa, va a estar arreglada con esa temática. Entonces, los géneros literarios nos quiere ubicar en el sentido, desde que el autor inicia, ya tiene una diferencia de la otra. Vamos a analizar a qué nos referimos. Pues bien, a través de la historia, muchos han sido los géneros y subgéneros en los que se ramifican las obras literarias. Sin embargo, no se pueden enmarcar las obras siguiendo un patrón común. Obviamente, no podemos decir que todas las obras son iguales, porque hay obras diferentes. Los que han leído alguna información, yo tengo una niña, una de mis alumnas, que siempre lee un libro, y ella tiene que saber la diferencia de un libro y el otro. Aunque algunos escogen pues el libro que les llama la atención. ¿Por qué? Porque tenemos cierta afinidad. Y a eso vamos. Observemos los tres tipos de género. Género lírico. Usualmente se implementa para expresar sentimientos y se caracteriza por emplear versos en sus escritos. Por lo general estamos hablando de poemas, ¿verdad? Canciones. El género lírico tiene que ver mucho con las canciones porque se implementa para expresar sentimientos. Estos sentimientos pueden ser negativos, pueden ser positivos, pueden ser románticos, pueden ser de despecho. Pero siempre se va a caracterizar por emplear versos. O sea, en esa canción debe haber una rima. O en ese poema debe haber cierta rima, aunque no siempre es necesario. ¿Ok? Vamos con el género narrativo. Se caracteriza por usar personajes en sus historias y que intervienen durante la misma con una serie de diálogos.
El narrador de igual forma va contando lo que sucede usando distintas maneras de emoción. En el género narrativo encontramos una historia, encontramos personajes y encontramos un diálogo. Y encontramos un narrador que va contando la historia. ¿Ok? Entonces estamos dándonos cuenta de que el género narrativo tiene por lo menos un cuento. Entonces ya nos vamos encasillando a dónde va el género narrativo. Personajes, historias, diálogos, un narrador. Contrario a esto, el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Ojo, aquí también hay personajes, pero ¿qué pasa? Que la diferencia, que el género dramático representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. Estamos hablando ya de algo más, como dice el mismo texto, dramático. Algo te pasó, algo te afectó, en el cuento algo trágico sucedió. El fin de una obra de género dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Por lo general, el género dramático terminará en una representación teatral. Es lo que se estila, de que esa historia sea representada por actores en un, perdón, en un escenario de teatro. Continuamos. Ahora vamos a detallar algunos de los subgéneros en los que se clasifican estos géneros. Por ejemplo, tenemos el género lírico. Habíamos hablado de que se implementaba para expresar sentimientos, versos. El primero que tenemos es el égloga, un poema largo que toca temas acerca de la naturaleza y la vida en el campo. Es una poesía romántica, pero en cuanto a los paseos que hay en el parque o lo bonito de una playa, ¿verdad? Incluso hay canciones que también enaltecen lo que es los ambientes naturales. Por ejemplo, una canción ecuatoriana que dice "Alegre playita mía". Entonces, esa puede ser un égloga, una canción que está enalteciendo acerca de la naturaleza. Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. ¿Se dan cuenta cómo también termina en verso? ¿Ya? Y dice, ¿qué más dice? Te vengo a contar las penas. O sea, estamos hablando de una oda o un poema hecho a la naturaleza. Eso es un égloga. Ahora, la elegía se caracteriza por ser un poema que lamenta la muerte de un ser cercano. Y por lo general, pues esta elegía resulta ser totalmente triste, recordando lo que hubiese pasado, qué hubiese sucedido. O algunas canciones, por ejemplo, ustedes han escuchado, no sé si será de su tiempo, pero hay una canción muy triste que dice "Yo te extrañaré", ¿verdad? Esa canción es una elegía, porque dice "Yo te extrañaré, tenlo por seguro, y no llores por mí, bueno, yo te esperaré", bueno, qué sé yo. Esas canciones tristes llegan a ser una elegía. La oda, usualmente es un poema que toca temas serios y de alto volumen social. ¿Okay? La oda ya tiene otra connotación, ya va relacionada con problemas sociales, ¿ya? Problemas políticamente, problemas en factores económicos, problemas de hambre, de desnutrición, que son topados en una poesía referente a eso, quejándose de lo mal que está administrado, pues, la situación económica. La sátira es un poema que se usa para ridiculizar a alguien o algo. Esa es la sátira. También viene dentro de un poema y que lo que ustedes escuchan es ridiculez. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, la tendencia de siempre los fines de año es de hacer el testamento del año viejo. Entonces, ese testamento siempre tiene que ir en rima, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? Que va ridiculizando, causando un chiste. ¿Ok? Seguimos. En lo que tiene que ver con el género narrativo, tenemos aquí el poema épico. El poema épico es un relato con hazañas que describe un evento glorioso en una patria. Himno nacional del Ecuador. ¿Qué nos está contando? La batalla del Pichincha. Ese es un poema épico, porque está demostrando cómo los héroes se lanzaron, que estaban tan indignados del yugo, que se puso a la ibérica audacia y que tuvieron que luchar contra el pueblo español. Ese es un poema épico. El romance es una especie de poema entre épico y lírico, el cual describe ciertas hazañas o hechos vinculados con armas. ¿Okay?
el romance es aquel poema que menciona cómo todo el grupo ecuatoriano con el cañón de las Peñas luchó contra el Jambelí. ¿Ok? Es un romance. Género, el cuento es una breve narración, el cual cuenta con pocos personajes en un tiempo y contextos determinados. Había una vez que Perucita salió de paseo a ver a la casa de la abuela, el lobo apareció, se fue a la casa, y estos personajes son reducidos. En ese caso está Perucita, el lobo, la abuela. Empezó bien, terminó que supuestamente el lobo murió, pero todos tienen eso, un contexto determinado. Esto pasó en el bosque, esto pasó en la casa de la abuela. Entonces, eso es un cuento, una breve narración. La novela son poco más extensas con respecto al cuento, pero el trama es más complicado. El trama ya viene entre todos mezclados entre sí y quieren a todos contar lo que sucede ahí. Y ahí empiezas tú a crear un mundo imaginario. En una novela te proyectas y empiezas a ver cómo la vecina había sido la mamá, la empleada había sido la mamá del niño que tenía plata. Bueno, en fin, todas esas novelas te meten en un mundo imaginario que es muy poco probable existe en la vida real. Sin embargo, te va contando una historia y te la crees. Con el tiempo te la crees. Seguimos. El género dramático se divide en comedia, drama, tragedia, que son los subgéneros mayores, y los subgéneros menores, que son autosacramental, entremés, sainete. ¿Qué tiene que ser la comedia? Obviamente se caracteriza por desarrollar conflictos divertidos con personajes del mundo cotidiano. Tratar de hacer jocosos los momentos. El drama, básicamente los personajes de la trama luchan contra la adversidad. En el drama siempre va a haber una lucha, una pelea, un conflicto que tiene que ser desarrollado y con un final feliz. Tragedia. Es aquí donde los personajes de alta clase social son víctimas de terribles pasiones que lo llevan al desastre. Por lo general se ve la clase de alta alcurnia, pero esa persona tuvo que matar a alguien porque se sentía desesperado. Entonces es una tragedia. O lo que sucede de pronto en algunas novelas, que terminan siempre matando a la persona mala, o la persona mala siempre busca el causar algún daño. Es una tragedia. Un auto sacramental, pues vamos a ver que es una pieza más vinculada con los asuntos religiosos. Sucedió en una iglesia, algún milagro, alguna virgen que mostró alguna evidencia de ser que tiene vida, y cosas así. El entremés es una pieza teatral breve, ya donde solamente un acto humorístico es algo pequeño entre drama y comedia, ¿verdad? Pero es algo pequeño. Y el sainete es una forma teatral de un tema jocoso, ¿ya? Pero ya de carácter más popular, más inclinado a un pueblo pequeño, más inclinado a un sector donde solamente entenderá esa comedia jocosa, ese sainete, ese pueblo identificado. ¿Okay? Entonces tenemos tres géneros dramáticos totalmente identificados. Tenemos género lírico, género narrativo y el género dramático. Bien identificadas cuáles son sus diferencias. Ahora, este trabajo que ustedes tienen aquí para el día de hoy, ustedes tendrán que hacerlo. Sí lo van a tener que transcribir porque no pueden trabajar aquí en esta diapositiva, pero sí pueden imprimirla o pueden transcribirla, solamente copian la pregunta y la respuesta. Les leo. Dice, después de lo aprendido, un texto de género narrativo es aquel texto literario que, género narrativo, acuérdense lo que habíamos dicho, expresa sentimientos, cuenta una historia o se escribe para que unos actores lo representen. Género narrativo, yo sé que ustedes ya lo dieron. La diferencia entre un texto dramático y un texto narrativo es que en el dramático comprendemos la historia por lo que dicen y hacen los personajes, y en el narrativo la historia la cuenta un narrador. En el dramático se expresan sentimientos del autor y en el narrativo la historia la cuenta un narrador. En el narrativo comprendemos la historia por lo que dicen y hacen los personajes, y en el dramático la historia la cuenta un narrador. Tendrán que ustedes poner la respuesta exacta. ¿Una novela pertenece al género? Fácil. ¿La letra de una canción pertenece habitualmente al género? Fácil. ¿La comedia pertenece al género? Fácil. Entonces ahí tienen, revisen la información, revisen las diapositivas para poder contestar a estas preguntas. Espero haber llegado a ustedes otra vez con información correcta. Para mí ha sido un gusto tratar de conectarme nuevamente. Mañana tenemos reunión, así que
esperamos vernos, ¿ok? Para mí ha sido feliz verles. Un buen día.